a empezar a ver el siguiente tema que se llama gastritis. Vamos a ver primero la definición de gastritis, que aquí la tenemos en esta diapositiva. La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago, que ahora vamos a ver cuáles son las paredes del estómago. Entonces, cuando tenemos una inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago, vamos a decir que tenemos una enfermedad que se llama gastritis. Vamos a ver quién produce esa inflamación, que se llama etiología. Y de acuerdo a la etiología, la gastritis la podemos dividir, principalmente nos vamos a enfocar en dos. La primera, que se llama una gastritis erosiva y hemorrágica, y la dos es una gastritis no erosiva. Dentro de las gastritis erosivas y hemorrágicas, vamos a ver que está producida principalmente por el consumo, nosotros le llamamos, de un grupo de medicamentos que se llaman AINES. Entonces está producida por el consumo de AINES. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Como cuáles inflamatorios? Ácido acetil salicílico, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina, ketorolaco. Entonces, ¿a quién creen que le da más frecuentemente este tipo de gastritis? Pues a los pacientes adultos que están tomando todos los días ácido acetil, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina y ketorolaco. Esos pacientes que están consumiendo crónicamente todos los días, ¿sí?, este tipo de medicamentos, vean qué tipo de gastritis les va a dar. Erosiva, y puede ser también hemorrágica. ¿Qué quiere decir? Puede provocarle una hemorragia dentro del estómago. Entonces vean que la ingesta excesiva de este tipo de medicamentos, que está al alcance de toda la gente, ¿sí?, principalmente de los pacientes que tienen dolores articulares, que todos los días tienen que estarlo tomando, pueden llegar a provocar este tipo de enfermedades. Y vean, para los que el fin de semana les gusta, la otra se llama ¿cómo? Alcohol. Entonces, estas son las principales dos causas de esta enfermedad, que se llama erosiva o hemorrágica. Quiere decir el consumo de AINES o el consumo de alcohol. Imagínate que consumes AINES más aparte consumes alcohol. Es fácil que te va a dar una gastritis erosiva o una gastritis hemorrágica. Dentro de la no erosiva hay una bacteria. Vean, ¿quién se debe imaginar que la gastritis está producida por una bacteria? Esta bacteria es tan frecuente y se llama Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori va a dar gastritis de tipo no erosiva. ¿Qué quiere decir? Esta no va a provocar hemorragias, ¿sí?, sino solamente va a ser una inflamación por parte de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Entonces, si les preguntan en el examen, menciónenme la clasificación de la gastritis de acuerdo a su etiología: erosiva y hemorrágica y no erosiva. Ya vimos que la erosiva y la hemorrágica está producida por los AINES. ¿Quién son los AINES? El ácido acetil, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, la indometacina y el ketorolaco. Y el alcohol. Y dentro de las no erosivas, por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Actualmente también se está manejando que en el caso de las erosivas y hemorrágicas estamos entrando en una etapa de estrés excesivo. Entonces también está provocando una gastritis de tipo erosiva y hemorrágica. ¿Qué? El estrés. Vean, el 70% de los mexicanos tiene una enfermedad que se llama enfermedad ácido péptica. ¿Qué quiere decir? Por una mala alimentación, por el consumo excesivo de alcohol, por factores desencadenantes como el consumo de tabaco, ¿sí?, una mala alimentación, que consumimos muchos alimentos irritantes como el refresco, como el café, como el picante, ¿sí? Pues imagínate, le agregamos más los medicamentos, pues es una bomba para nuestro estómago. Entonces vean que el 70% de los pacientes tienen enfermedad ácido péptica y que probablemente una gran parte de esta población va a tener ¿qué? Gastritis. Vamos a ver qué pasa, y aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Qué pasa en el estómago?
que ya les había yo platicado la vez pasada, que en el estómago íbamos a tener sus partes del estómago, ¿se acuerdan? El fondo del estómago, ¿cómo se llamaba este esfínter? Esfínter esofágico inferior, o también se llama cardiac, ¿sí? El cuerpo del estómago y el píloro. Que el píloro a su vez se divide, que este es el antro pilórico, el canal pilórico, y llegamos acá que es el esfínter del píloro. Este estómago tiene 3 capas. La capa más interna, que se llama la capa mucosa. Luego sigue una capa muscular. Está cubierto por músculos. Tiene 4 fibras. Unos músculos longitudinales, unos músculos oblicuos y unos músculos circulares. Son 3, perdón. Longitudinales, oblicuos y circulares. Y al final tenemos otra capa, que se llama la capa serosa, que esta pertenece principalmente al peritoneo. Y esta es la capa muscular. Porque de aquí viene, ¿sí? No sé si han escuchado que al paciente le da gastritis y después de la gastritis le da úlcera gástrica. Que es cuando ya se acabó su mucosa y ya está llegando ¿hasta dónde? Hasta la capa muscular. Y hay algunos pacientes que llegan hasta la serosa y hay algunos que hasta sufren perforación del estómago secundario a una gastritis. Entonces vean cómo puede atravesar completamente todo el grosor del estómago. Dentro de la capa mucosa vamos a encontrar 3 tipos de células. La primera células que se llaman las células mucosas, donde tenemos unas células que se llaman caliciformes. Y que estas células caliciformes van a producir mucho moco. Pues después tenemos las siguientes que son las parietales, que estas van a producir ácido clorhídrico. Y tenemos las células principales, que estas producen pepsinógeno, que son la composición que tiene el jugo gástrico. Entonces vean, las células parietales van a producir ¿qué? Ácido clorhídrico, que les comentaba cuando vimos la esofagitis, que si tú pusieras ácido clorhídrico en tu ropa, ¿sí? O en tu piel, ¿qué creen que le pasaría? La quemaría. Imagínate a nivel del estómago. Por lo tanto tenemos que tener otras células que son las de la capa de la mucosa, que se llaman caliciformes, para que produzcan mucho ¿qué? Moco, y entonces haya un equilibrio entre estas células. Además estas también producen bicarbonato, y el bicarbonato es un amortiguador para lo ácido, que quiere decir, lo empieza a convertir en base para que no nos provoque mucha irritación. Cuando hay un desequilibrio entre la producción de moco y bicarbonato y hay más producción de ácido clorhídrico, entonces te empieza a irritar el estómago y te empieza a provocar una gastritis. Imagínate si le agregamos más el hecho del consumo de medicamentos o alcohol, entonces te va a provocar una irritación, que aquí viene el estímulo del hambre. ¿Qué quiere decir? Cuando se llega el ciclo para la alimentación, se empiezan a secretar estas sustancias. Y entonces la gente dice, tengo un vacío en el estómago y me empieza a dar ¿qué? Hambre, para que le eches y regularices este metabolismo. ¿Qué pasa si no lo regularizas? Se empieza a acabar el moco y el ácido empieza a irritar. Por eso una de las indicaciones médicas es que cuando vas a tomar aires, ¿sí? No lo tomes si no has comido, porque te puede provocar una gastritis. Entonces vean que el desequilibrio de estas va a provocar que te dé gastritis. Y el ácido clorhídrico se produce de 2 formas. Primero tiene que tener un estímulo, ¿sí? Un estímulo donde están unos receptores que se llaman los H2, ¿sí? Que se llaman los receptores de histamina. Estos hacen la recepción, estimulan a las células parietales para producir ácido clorhídrico. Es importante que lo sepan, porque ahorita que veamos el tratamiento, que son 2 medicamentos que usamos, vamos a ver cómo actúa en esta parte. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori?
El Helicobacter pylori, si se dan cuenta, ¿sí?, no aumenta el número de ácido clorhídrico ni de moco, sino que simplemente se llega a la mucosa y provoca una inflamación. Acuérdense que era la gastritis, una inflamación de la mucosa gástrica. ¿Cuál es el cuadro clínico principal? El principal cuadro clínico se llama dolor. Y el dolor los pacientes lo refieren como un dolor tipo ardoroso. El paciente dice, me arde, ¿sí?, en la parte del epigastrio. La otra es que puede tener náusea o hasta vómito, ¿sí? Y puede haber hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómito con sangre fresca. ¿Por qué? Porque recuerden que estos te pueden provocar una ¿qué? Una hemorragia. Cuando veamos sangrado de tubo digestivo alto, ya vimos las dos causas principales de sangrado de tubo digestivo alto. La clase pasada vimos una que provocaba también hematemesis, que provocaba sangrado, que se llamaban ¿cómo? Varices esofágicas. Y esta es la segunda causa, o si no hasta la primera causa, porque esto es muy frecuente, que se llaman las gastritis erosivas. Y por lo tanto, pues se convierten en hemorrágicas. Es un paciente cuando llega al servicio y está vomitando sangre, que se llama hematemesis, yo pienso inmediatamente en dos enfermedades, en una gastritis erosiva y hemorrágica o en unas varices esofágicas, que son las dos causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo alto. Ok, ¿qué más? Pues puedes tener aerofagia. ¿Qué es la aerofagia? Pues los famosos eructos. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿Se acuerdan? Todo el tubo digestivo, el mejor elemento para hacer el diagnóstico se llama, que en este caso, como voy a ver el puro estómago, pues se llama una gastroscopia, ¿sí? Y de ahí voy a tomar una muestra que se llama biopsia para identificar y que me digan qué tipo de gastritis. Recuerden que tengo gastritis erosivas y hemorrágicas y no erosivas. Ellos me pueden decir, ¿sabes qué es una gastritis erosiva y hemorrágica? Entonces probablemente está porque el alcohol o AINES, o que ellos me digan, ¿sabes qué? Tomamos una muestra y el problema es que tienes una bacteria que se llama, ¿cómo se llama la bacteria? Helicobacter pylori. Entonces quien me va a dar el diagnóstico es la endoscopía con una biopsia. Entonces cuando nosotros estamos en la consulta siempre decimos, el paciente tiene gastritis, cuando nunca le he hecho una endoscopía, pues mucho menos una biopsia. Eso se llama una enfermedad ácido péptica. La gastritis ya la voy a diagnosticar cuando ya tenga una endoscopía y le haya hecho una biopsia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es primero identificar la causa. Si yo veo que mi causa, mi gastritis es erosiva y hemorrágica, lo primero que tengo que identificar ahora cuál es la causa. O está consumiendo medicamentos, o está consumiendo alcohol, o está en mucho estrés. Si está consumiendo medicamentos, pues ¿qué le tengo que hacer al paciente? Quitar y suspender los medicamentos. Si el paciente es por alcohol, pues igual le tengo que decir que tiene que suspender el suministro de alcohol. En el caso que sea por el estrés, igual tengo que darle, ¿sí?, terapias para evitar el estrés, porque si no quito estas causas, pues no se me va a mejorar. Ya una vez que quité la causa, ahora sí voy a mejorar la mucosa. Y entonces le voy a dar un medicamento que contrarrestre la acidez, ¿sí?, de este estómago. ¿Y esos medicamentos cómo se llaman? Antiácidos. Y el antiácido que más manejamos es el gel de aluminio y magnesio. ¿Cuál es la función del gel de aluminio y magnesio? Haz cuenta que reviste la mucosa como si fuera mucho moco, más aparte neutraliza el ácido, como en el caso que tenemos que aquí, ¿quién lo hacía? El moco y el bicarbonato. Entonces el antiácido hace lo mismo. Entonces le voy a dar un gel de aluminio y magnesio. Ahora, si el problema es el desequilibrio, donde hay poco moco, el moco ya lo estoy sustituyendo con un ¿qué? Gel de aluminio y magnesio. Y si me están produciendo mucho ácido clorhídrico, entonces le voy a dar un medicamento para inhibir la, ¿sí?,
producción de ácido clorhídrico. ¿Cuáles son esos medicamentos? Principalmente tenemos dos. Uno que se llama ranitidina, que esto es lo que hacen, por eso les explicaba acá. La ranitidina lo que hace es inhibir, ¿sí?, los receptores H2, que son los de histamina, y al inhibirlos no estimulan las células parietales y por lo tanto no se produce ácido clorhídrico. Y la otra son el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y que esta lo que va a inhibir, esta se llama inhibidor de la bomba, ¿sí?, de sodio y potasio. ¿Qué quiere decir? Vamos a inhibir la producción, que estas células no me produzcan, ¿sí?, ácido clorhídrico. Entonces le puedo agregar las dos o le puedo dar uno más aparte su antiácido. Pero importante, quitar el consumo de lo que lo me esté produciendo, ya sea el alcohol o también el estrés. En el caso de que sea una bacteria, ¿qué creen que le tengo que dar? Antibióticos. Si estamos viendo que es una bacteria y me dicen, ¿sabes qué? Tu gastritis no es ni por aire ni por alcohol, es por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Entonces le tengo que dar medicamentos. Manejamos en un medicamento 3, que es la amoxicilina, la claritromicina y el lansoprazol, que el nombre comercial se llama Pilopac. El Pilopac es para matar el Helicobacter pylori, y este trae amoxicilina, claritromicina y lansoprazol. Algunos se manejan que es amoxicilina, metronidazol y lansoprazol o omeprazol o pantoprazol, cualquiera de estos medicamentos. Entonces la base del tratamiento es con amoxicilina, metronidazol y un omeprazol o lansoprazol, o amoxicilina, claritromicina y omeprazol o lansoprazol, y eso es para matar el Helicobacter pylori. Tenemos pacientes que les damos ranitidina, omeprazol, les damos gel de aluminio, les quitamos el estrés, el alcohol, el aire, y siguen con el problema de gastritis. Entonces el paciente me dice, doctor, sigo a pesar de que estoy haciendo la dieta y tomando el medicamento, pues, ¿qué le mando a hacer? Una endoscopía con una biopsia y resulta que el problema era una, y por eso no se alivia. ¿Qué tengo que agregarle? Pues los antibióticos, ¿sí?, y el omeprazol para que pueda yo, ¿sí?, destruir esa bacteria. Entonces el paciente se le quita su gastritis. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el siguiente tema, que se llama el cáncer gástrico, porque esto va pegado con la gastritis. Entonces recuerden que todos los cánceres se definen igual, que es el crecimiento incontrolable de las células, que en este caso, como estamos hablando del estómago, pues son de las células del estómago. Cuando crecen incontrolablemente estas células, vamos a decir que tenemos un cáncer. En este caso, ¿cuáles células? Pues las del estómago que están creciendo, entonces voy a tener un cáncer gástrico. Entonces es el crecimiento incontrolado de las células del estómago. ¿Cuál es la principal etiología? Ahora vean que se repite. Una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que me estaba dando primero ¿qué? ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada? Hay pacientes que llegan y dicen, doctor, es que tuve gastritis, y resulta que después no fue una gastritis, era un cáncer gástrico. Lo más seguro es que esa paciente nunca pudimos diagnosticar que era una gastritis por un Helicobacter pylori, y que esa, ¿sí?, inflamación crónica, ¿sí?, a través del tiempo se cambian los genes por tanta inflamación y va a provocar, ¿sí?, un crecimiento incontrolable de las células y que puede provocar un cáncer. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿sí? En el caso de las mujeres, a nivel, ¿sí?, de la vagina, a nivel del cuello del útero, se va a poner una virus que se llama el virus del papiloma humano, y que ese virus del papiloma humano empieza a ocasionar inflamaciones crónicas, que si no curamos esa inflamación crónica se puede volver un cáncer. Por eso es que también es un factor de riesgo para padecer cáncer cérvico uterino, por la inflamación crónica que provoca, ¿sí?, el virus del papiloma humano. Lo mismo pasa acá.
yo tengo una bacteria que me está provocando inflamaciones crónicas, cuando va pasando los años me puede llegar a provocar un cáncer gástrico. Más aparte le agrego factores de riesgo, como cuál, la alimentación, principalmente, ¿sí?, las carnes ahumadas y las carnes saladas. Por lo tanto, el lomo ahumado, ¿sí?, los jamones que dicen que son ahumados, todo ese tipo de alimentos tienen sustancias que nos pueden llegar a provocar también un cáncer gástrico. Más aparte el ambiente, no sé si alcanzan a ver. Aparte el ambiente, ¿qué tipo de ambiente? Todos los pacientes que estén expuestos, ¿sí?, a sustancias que pueden trastornar tus células. El principal factor de riesgo para padecer cáncer se llama el tabaquismo. Entonces imagínate, tienes gastritis por Helicobacter pylori, todos los días consumes carnes ahumadas y saladas, ¿sí?, y embutidos como jamón, salchicha. Más aparte todos los días te fumas una cajetilla de cigarro, pues vas a que a la larga te va a dar un cáncer. Y en este caso que estamos hablando principalmente de un cáncer de estómago. Entonces el uso de estar en radiaciones constantes también te provoca que te provoque cáncer de estómago. Se están haciendo actualmente estudios en todos los alimentos, porque en los alimentos que echan conservante para que mantenga mucho tiempo, el conservante está provocando también trastornos y que nos está provocando cáncer gástrico. Si estamos viendo esto, que los alimentos con conservador están provocando cáncer gástrico, ¿dónde creen que se da más frecuentemente el cáncer gástrico? En países desarrollados. Por los países desarrollados todo lo comen enlatado, todo lo comen refrigerado, nada lo comen de la tierra al plato. Todo van al supermercado a comprarlo y lo meten al refrigerador y les duran semanas y semanas, y esos conservadores están viendo que están provocando cáncer gástrico. Dicen que el primer país que padece de cáncer gástrico es Japón. Los japoneses, ¿sí?, ya ni hacen comida, ya todo lo tienen empaquetado y dicen, este es mi desayuno, lo sacan, lo meten al microondas y ¡pum!, vamos a comer, y se va. Entonces son países que están provocando que les esté dando cáncer gástrico. Y actualmente pues en nuestro país está pasando lo mismo, porque decimos vamos a comer verdurita y resulta que a la verdura ahora le echan un montón de insecticidas, de herbicidas, y ya vienen más contaminadas. No comas carnes rojas, vamos a comer pollo. Pero ¿cómo crecen los pollos? Inyectados de hormonas, de muchos alimentos, y toda esa industrialización de los alimentos nos están provocando este tipo de problemas. Por eso es que en la actualidad está habiendo más casos de cáncer que anteriormente, porque anteriormente ¿cómo comía la gente? Iba al campo y cortaba sus hierbitas y comía. ¿Sí? Entonces, vean ahora, no, ahora ya nos queremos ser nice y nadie quiere ir a cortar hierbitas. Entonces, ¿qué dicen? No, pues yo mejor voy a Burger King, o voy a Carl's Jr. ¿Y dónde están guardadas las carnes? Con un montón de conservantes, porque no sé de dónde la traen, cuánto tiempo tienen que durar, y no la comemos. Y dicen, no, más rápido porque no tengo valor a que cocinar, entonces voy a comprar una pizza y voy a Little Pizza porque ahí es mucho más rápido. Ahí llego y me la dan. ¿Cuánto tiempo están conservadas esas pizzas? ¿Cómo las mantienen? ¿Y qué estamos comiendo? Entonces vean que todo ese tipo de alimentos nos está provocando este tipo de problemas. Por eso actualmente están de moda los alimentos orgánicos. No sé si han escuchado. Esta es carne de vaca que nunca comió pura hierbita. Esta es carne de gallina que come puras hierbitas. Y estos huevos son orgánicos porque nunca... Pero es la realidad. Tenemos que regresar a lo antiguo para que evitar este tipo de problemas que actualmente se nos están elevando. Vean nada más una cosa. Anteriormente, para ver un paciente con gastritis eran pacientes adultos. Ahora resulta que estamos viendo niños hasta de 6 años, 7 años con gastritis. Ya estamos viendo niños de 6, 7 años con gastritis por una mala alimentación. Porque el niño desde temprano no desayuna bien y cuando llega a la escuela, ¿qué creen que come? Papas con chamoy y aparte para que se le quite lo enchilado se echa un vaso de ¿qué? De coca. Entonces es una bomba para su estómago. Entonces imagínate un niño que a los 6, 7, 10 años, pone 10 años, que tenga gastritis y que esté padeciendo frecuentemente de esa inflamación crónica,
Ya te imaginaría yo a los 30, 40 años. Gente joven que a los 30, 40 años ya está teniendo este tipo de problemas por una mala alimentación. Entonces vean, 40 años, cómo ha bajado. Cuando antes los cánceres decíamos, mayores de 60, ahora cada vez va bajando y estamos viendo, sí. Principales causas de muerte en el mundo. ¿En qué países? Principalmente en países desarrollados. ¿Qué pasa? Pues todos estos factores se unen a esto. Imagínate en grandes ciudades, ya se imaginarán en grandes ciudades. Vean los factores de riesgo. La mala alimentación, el estrés, la contaminación ambiental, ¿sí? Los alimentos que todos están, ¿sí?, refrigerados, más aparte todavía fuma el paciente. Entonces va, que vuela, que le dé un cáncer. Más la herencia, porque tiene que ver también la herencia. Si tuviste familiares con cáncer, pues también tiene que ver mucho su herencia. Cuadro clínico. ¿Cuál es el principal signo o síntoma de los pacientes que tienen cáncer? En etapas tempranas, que ahorita vamos a ver en el diagnóstico cómo son las etapas, pero en las etapas tempranas, ¿qué creen que siente el paciente cuando tiene cáncer? Igual como la hipertensión. ¿Qué sentía un paciente hipertenso? No sienten absolutamente nada. Por eso no nos agarramos en etapas tempranas. El paciente no siente absolutamente nada. Ahora, cuando el cáncer ya está avanzado, ahí ya empieza a haber síntomas. El primer síntoma se llama dolor. El paciente empieza a tener dolor. Que volvemos a decir, lo confundimos a veces con gastritis y pensamos que es gastritis. ¿Cuál es el problema? Que ya no se le quita con el tratamiento de la gastritis, ¿sí? Y tiene algo importante que casi siempre pasa en todos los cánceres: tienen pérdida de peso. Un paciente que tenga dolor con pérdida de peso, yo tengo que estar pensando inmediatamente en que probablemente tiene un cáncer. El paciente llega al consultorio y te dice: doctor, de un mes para acá bajé como 20 kilos y tengo dolor abdominal que no se me quita con nada. Ya tomé ranitidina, omeprazol, no se me quita absolutamente con nada. Entonces, un paciente que tiene dolor, pérdida de peso, aguas, porque puede ser un cáncer. Es más, cualquier cáncer en cualquier parte va a tener dolor. Si es de mama, ¿qué creen que va a tener? Dolor en la mama y va a tener pérdida de peso. Si es cervicuterino, va a tener dolor en el epigastrio, en el hipogastrio, y va a tener pérdida de peso. Entonces, siempre los signos son dolor y pérdida de peso. A veces ya el paciente, cuando está vomitando sangre, pues, imagínate, tuvo dolor, pérdida de peso y ahora ya está vomitando sangre, pues ya no tengo que ni pensar. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Lo mismo que en la gastritis. Le voy a hacer una ¿qué? Una endoscopía y una biopsia. Ojo, el problema del cáncer no es el cáncer. El problema del cáncer es que no lo estamos detectando a tiempo. ¿Y qué pasa con nuestros pacientes con gastritis? Que llegan al consultorio, ¿sí?, conmigo, y yo les detecto y ni siquiera les he hecho una endoscopía ni una biopsia y ya digo: tiene gastritis. ¿Cuál creen que es el tratamiento? Antiácidos, ranitidina y omeprazol. Es más, el paciente ya ni va al médico, ya va a la farmacia y él ya sabe cuál es el tratamiento. ¿Cuál es el problema de no hacer una endoscopía y una biopsia? Que no voy a detectar a tiempo un cáncer. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene gastritis, le pregunto: oiga, ¿desde cuándo está padeciendo gastritis? Doctor, llevo como 15 años. ¿Qué creen que le voy a decir? Hágase una endoscopía y una ¿qué? Biopsia. ¿Qué tal si ese cáncer esa gastritis se convierte en un cáncer? ¿Sí? No vamos a hacer la endoscopía y la biopsia hasta que ya tenga pérdida de peso, ya le esté doliendo, esté vomitando sangre. Tenemos que hacerlo antes. Yo tengo que intuir en mis pacientes con gastritis crónica que tengan que hacerse una endoscopía y una biopsia para diagnosticar a etapas tempranas este cáncer. ¿Cuáles son las etapas? Imagínate que ¿cuál es la primera etapa que afecta? La mucosa. Si yo encuentro un paciente que solamente tiene dañada su mucosa, pues está en estadio 1. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que le voy a quitar ese pedazo de estómago y se va a aliviar. Pero después va a avanzar ¿a dónde? A la muscular. ¿Y qué tal si ya está hasta la serosa? Pues es un paciente que ya está muy avanzado, que ya está abarcando todas las capas del estómago y que probablemente ya no solamente esté ahí, sino ya se haya emigrado hacia otro lado, que se llama metástasis. Entonces, de ahí la importancia es que yo tengo que agarrarlo en etapas tempranas
para que haya tratamiento. Si yo la agarro en esta etapa temprana, que es en la mucosa, yo lo opero y se acabó el problema. ¿Cuál es el problema si lo agarro en la tardía? Es un paciente que lleva 30 años con gastritis, que nunca se quiso hacer una endoscopía ni una biopsia, y al final ya se le hace y ya invadió todas las capas del estómago. Entonces, de ahí la importancia, ojo, hasta ustedes, si empiezan a tener gastritis crónicas, lo recomendable es que se hagan una endoscopía con una biopsia para ir viendo cómo va avanzando. Y esto es igual como cuando las mujeres se hacen el Papa Nicolau. Una paciente se hace un Papa Nicolau y al momento sale una displasia. Aguas, porque ya está avanzando, ya estás en una displasia. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera hecho el Papa Nicolau? Esa displasia se hubiese convertido en un cáncer in situ y después se hubiese convertido en un cáncer. Entonces aquí pasa lo mismo con esta mucosa del estómago. Entonces tenemos que prevenir. ¿Qué tenemos que hacer? Una endoscopía y una biopsia a todos mis pacientes que tengan gastritis crónica o que tengan factores de riesgo. Imagínense gastritis crónica más fumador crónico, se pasa comprando comida en la calle o se la pasa comiendo en puestos como Carl Jr., Burger King. Entonces pues, tenemos que maliciarle y decir, este paciente tiene muchos factores de riesgo. Imagínate, aparte dice, no, mi papá se murió de cáncer de estómago. Pues tengo que mandarlo inmediatamente a hacer una endoscopia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues si lo agarro en las primeras etapas, pues el tratamiento es, hay que hacer una gastrectomía, ya sea subtotal o total. Los pacientes cuando ya está muy avanzado, pues se les hacen quimioterapia o radiaciones, y cuando ya tienen metástasis, pues ya no se puede hacer absolutamente nada, porque quiere decir que el cáncer ya avanzó hacia todos, ¿sí?, los lugares. Entonces vean que a veces es bien fácil y sencillo, pero no tenemos la cultura de la prevención. A veces es también por falta de dinero, porque ¿cuánto vale una endoscopía? ¿Cuánto vale una biopsia? A veces el paciente apenas si gana para comprarse una ranitidina, las similares y un gel de aluminio, pues no se va a hacer una endoscopía y una biopsia. Pero recuerden que pues es la vida, ¿sí? Y que no lo vamos a detectar cuando el paciente ya esté grave y que entonces ya no podamos hacer absolutamente nada. ¿Tienen alguna duda o pregunta?